Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con mucho gusto en este sábado 16 de mayo del 2020. Hoy nos corresponde el resumen de las 4 entregas de esta semana, de lo correspondiente a Romanos capítulo 1, versículos 20 a 23, radiografía de la humanidad caída. Vamos a leer Romanos 1, versículos 20 al 23. Les invito a que tengan sus Biblias a la mano, su libreta de apuntes. Dice así la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Señor bendito Dios, santo, bueno, maravilloso Señor, gracias porque podemos estar ahora, Señor, abriendo tu palabra y buscando, Señor mío, la enseñanza, el alimento, el fundamento, Señor, para nuestra fe. Quiero rogarte, Señor mío, que toques los corazones de mis hermanos, que los llenes de bendición, que estemos gratos delante de ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana, hermanos, estuvimos viendo acerca de radiografía de la humanidad caída. Lo que está escribiendo el apóstol Pablo aquí en esta porción de Romanos capítulo 1, versículos 20 al 23, es un diagnóstico de parte de Dios que nos enseña primeramente cómo es que la humanidad en este tiempo peca a causa de la caída y a causa de nuestra propia concupiscencia. La humanidad en este tiempo peca a la manera de Adán. Vimos que Adán fue creado del polvo de la tierra. Dios lo formó con sus manos, le dio vida con su propio aliento, le comunicó su carácter, le comunicó su naturaleza y lo hizo Señor. Lo puso a cargo de toda la creación, y así como Adán rehusó tener en cuenta a Dios, darle gracias, poner la voluntad de Dios por encima de la suya propia, igualmente la humanidad en este tiempo hace exactamente lo mismo. Vimos el Salmo 115, versículos 1 al 8, donde el salmista acusa a los hombres de adorar las cosas creadas, de adorar ídolos. Dice el salmista: tienen ojos, mas no ven, tienen boca, mas no hablan, manos tienen, mas no palpan, iguales que ellos son los que los fabrican. Eso dice el salmista. También vimos que en Hechos capítulo 7, versículos 41 al 43, Esteban hace una fuerte denuncia contra su propia nación, la nación del pueblo de Israel, que Esteban firmemente les acusa de llevar un ídolo a cuestas durante los 40 años que el pueblo de Israel vagó en el desierto, y llevar consigo la estrella de Renfán. Es la misma estrella que ahora la gente publica como la estrella de David, que ya vimos que David, nunca en la Biblia podemos ver a David llevando como estandarte una estrella. Es esa estrella que vemos enmarcando una bandera que anuncia el estado de Israel actual. Esa estrella es la estrella de Renfán. Entonces estamos viendo que la humanidad actualmente peca exactamente a la manera como pecó Adán.
Vimos en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vimos también, hermanos, que el pecado del hombre consiste en cambiar la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Según el escrito de aquí de Romanos capítulo 1, versículos 20 al 23, ¿cómo es que el hombre cambia la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible? Es el mismo aspecto, es el mismo modo como lo hizo Adán. Pone el hombre por superioridad, por supremacía, sus propios anhelos, sus propios deseos, por encima de los deseos de Dios. Dice aquí en Romanos 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Alguien puede decir, es que yo no conozco a Dios. Precisamente Romanos 1:20 nos enseña que nadie tiene excusa porque Dios se ha dado a conocer a sí mismo por medio de su creación y ha dado a conocer su eterno poder y su divinidad por medio de las cosas hechas. Entonces nadie tiene excusa. Habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios ni le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos. Sí, el hombre pretende ser sumamente inteligente y entonces su necio corazón se llena de tinieblas. Eso es lo que está diciendo Romanos 1:21. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para contrarrestar todo esto? Simplemente contemplar a Dios, glorificarlo a Él, darle gracias y no envanecernos, luchar contra cualquier forma de vanidad. Vimos que en Isaías 14 el profeta traza la forma como cayó Satanás. En Isaías 14, vamos a buscarlo rápidamente. Isaías 14, versículos 12 en adelante, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, un ángel creado puso en su corazón ser Dios, ocupar el lugar de Dios, sentarse en su propio trono. Es lo mismo que quiso hacer Adán, porque la tentación que vino sobre Adán y Eva fue precisamente esta: seréis como Dios. Y en Romanos capítulo 1 podemos ver con claridad en el versículo 21, en el versículo 23, dice: cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué es lo primero que se pone en lugar de Dios? El hombre. El hombre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vimos también el día jueves, me parece. Tenemos que predicar el Evangelio. La definición del Evangelio es poder de Dios para salvación. Esa es la definición del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree, es decir, salvación por creer, no por hacer obras, no por tomar cierta supremacía o hegemonía, ¿sí? El evangelio que predica aquel ángel enviado por Dios en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7,
es un evangelio muy simple, pero muy certero. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis 14, 6 y 7, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarle a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, el evangelio manda al hombre a darle gloria a Dios, adorar exclusivamente a Dios y renunciar a cualquier tipo de adoración, cualquier tipo de usurpación que el hombre quiere hacer de la gloria de Dios. Veíamos también, hermanos, que el evangelio aplasta la arrogancia humana. Aplasta la arrogancia humana. El evangelio en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Tengamos mucho cuidado, sobre todo pastores y predicadores de la palabra de Dios, de ofrecerle a las personas satisfacción personal, vanidad, de poner en el centro de la predicación, en el centro del mundo al ser humano. El dueño del centro del universo, del centro de la creación, es única y exclusivamente Dios. Cuando hay lisonjas, cuando hay énfasis en el ser humano, ese no es el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio aplasta la arrogancia humana, porque el evangelio no ofrece salvación por las obras. El evangelio no ofrece salvación porque los cristianos seamos grandiosos. El evangelio no ofrece salvación porque los cristianos seamos voluntariosos. El evangelio no ofrece salvación porque los cristianos seamos como los puestos clave o elementos clave en el plan de Dios. El evangelio ofrece salvación al que cree, igualmente al judío, igualmente al griego. No hay prerrogativas. Al judío como al griego, el evangelio ofrece salvación solamente por creer. Romanos 1:21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces nosotros glorifiquemos a Dios como Dios. Dice, no le dieron gracias. Entonces démosle gracias a Dios, porque Él es el que hace todo lo que tenemos, todo lo que somos. Adoraron al ídolo. Romanos 1:23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. No adoremos a los hombres, no ensalcemos a los hombres, no demos ocasión a la tentación de Satanás de que el hombre anhele, busque ser como Dios, busque ser el centro del universo, busque ser el centro de la atención inclusive de Dios. Porque el centro del Evangelio es Cristo, es el plan maravilloso de Dios, porque así lo define la palabra de Dios. Dios les bendiga. Esperamos verlos mañana en el culto y el próximo martes en la siguiente entrega de este estudio. Dios les bendiga, hermanos.